Buenas tardes a todos. Voy a proceder a presentar a la siguiente expositora, María de los Ángeles Murillo. María de los Ángeles Murillo es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha ejercido como profesora por más de 25 años en el curso de Derechos Reales. Es experta en temas de propiedad. Es fundadora de la organización CITEL, que está protagonizando este evento. Además, ha sido la autora de diversas leyes de habilitación urbana en el Perú y leyes también de naturaleza registral. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto tener acá con nosotros a tantos amigos extranjeros, tantos amigos que vienen del Cusco, de Arequipa y de otras provincias del Perú, y tener con nosotros, como siempre, a nuestros amigos de Quito, a los que queremos tanto. Me han pedido, en realidad, me han incluido en el programa para que hable acerca del derecho de propiedad, ¿no? En el Perú y en general el derecho de propiedad. Ustedes saben que para toda sociedad moderna, cualquier sociedad que pretenda decir mínimamente que tiene un Estado de Derecho, si no existe derecho de propiedad, no existe nada. Si no existe derecho de propiedad, no hay posibilidad de contratar, no hay posibilidad de vender, no hay posibilidad de hacer inversiones, no hay posibilidad de hablar del PBI, no hay posibilidad absolutamente de nada. El derecho de propiedad es básico, fundamental y es elemental para poder hablar de un crecimiento económico, de un liberalismo y de un Estado de Derecho en cualquier sociedad. Es por eso que cualquier persona que estudie a cualquier otro país, lo primero que tiene que ver es cómo está regido y cómo es el régimen del derecho de propiedad en su sociedad. Particularmente en nuestro país, en el Perú, y en la mayoría de países llamados, no sé, del tercer mundo, el derecho de propiedad ha crecido de forma excesivamente desordenada. Por un lado, han estado las urbanizaciones formales, ¿no? En el caso de Lima, que es lo que la mayoría tal vez conozca, están los distritos consolidados como San Isidro, los edificios, los departamentos que se compran, se venden, etc. Y por otro lado, tenemos aquellos terrenos que han sido adquiridos a través de invasiones en terrenos del Estado y también en terrenos de particulares, ¿correcto? Primero, entonces, han habido grandes invasiones producidas a veces políticamente, a veces simplemente por necesidad y llevadas a cabo por traficantes de terrenos que simplemente se han comportado como brokers inmobiliarios, porque no había ninguna otra forma de acceder a un derecho de propiedad o de posesión en el Perú por la vía formal. Hacerlo por la vía formal tomaba aproximadamente 7 años, 8 años, 207 pasos administrativos, y estaba totalmente fuera del alcance del bolsillo de cualquier persona que viniera del campo hacia la ciudad, huyendo de la extrema pobreza, producto de las reformas agrarias que han habido en la mayoría de nuestros países. Es por esa razón que luego de invadirse los terrenos, estas invasiones se han producido absolutamente ordenadas. Se han producido dejando espacios vacíos para las pistas, para las veredas, para los espacios públicos, inclusive para colegios, para las plazas principales, etc. Eso lo vemos en Comas, lo vemos en Huaycán y lo vemos en muchos otros asentamientos humanos, no solo del Perú, sino del resto de América Latina. He tenido la oportunidad de estar conversando sobre estos temas en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, y bueno, y en Ecuador y en algunos otros países de Latinoamérica, y la experiencia es la misma. Y lo mismo pasa en los países de Centroamérica, en la India, en fin, en Egipto, etc. El problema es que nosotros lo hemos reconocido en el Perú desde el año 61, con la ley 13517, ya hace bastante tiempo. Prado y Beltrán, que fue un liberal,
reconoció la importancia de la propiedad privada. Y al reconocer la importancia de la propiedad privada, dictó la primera ley de barriadas, llamada entonces ley de barriadas, y se han ido cambiando los nombres, ¿no? Barriadas por los jóvenes asentamientos humanos, y hoy día ya no son más que los conos nortes, este, oeste, etc., ¿no? Pero en el Perú se reconoció la importancia de tener un título de propiedad desde muy atrás, y lo reconoció Pedro Beltrán, que es uno de los primeros liberales que ha tenido el Perú desde la década de los 60 o antes, ¿no? Mientras que en otros países se taparon un ojo. Brasil, no querían ver, lo tenían ahí, estaban las favelas ahí, Río de Janeiro, maravilloso, volteadas tanto a las favelas, ¿no? O los argentinos, yo les preguntaba, ¿ustedes tienen asentamientos informales? No, de ninguna manera. ¿Cómo que no? Y las vías miserias, no, eso no, ni siquiera querían aceptar. La bondad que tuvo el Perú a través de sus gobiernos fue que desde la década de los 60, inclusive antes de la reforma agraria, empezó a hacer saneamiento de propiedad. ¿Qué cosa es saneamiento de propiedad? Es tratar de acercar esa informalidad y darles un título de propiedad y acercarlos a la ley, acercarlos a lo que en teoría constituye un derecho de propiedad. El día de hoy yo no he venido a contarles más teoría, creo que han tenido bastante teoría a lo largo de este seminario. Un poco quiero aterrizar en temas concretos, ¿no? Entonces imagínense ustedes, gente, 1.000, 2.000, 3.000 personas que habían invadido un asentamiento, ¿no? Y que se encontraban ahí. Bueno, llegaron pues gente del Estado, del gobierno, en distintas etapas, ¿no? Y de alguna otra manera hicieron mediciones de los planos, empadronaron para ver qué gente era y tal, pero como nosotros sabemos que el Estado es absolutamente ineficiente, esos procesos de titulación tomaban 20 y más años. En ese interín la gente no podía vender porque estaba en proceso, no se podía mudar, no podía salir a trabajar, o sea, fue una desgracia. Fue recién el gobierno Fujimori que se creó a instancias de alguna ley en la que tuve la oportunidad de participar también, ¿no? Se creó COFOPRI. Y con COFOPRI y el Banco Mundial de la mano se llevó a cabo una masiva titulación. Ese proyecto de COFOPRI y el Banco Mundial en el Perú fue premiado, fue sido uno de los mejores proyectos que ha tenido el Banco Mundial en general, y se logró una masiva titulación y creo que se llegó a titular casi todos los asentamientos informales que habían en el Perú, no solamente en Lima. Y es más, este producto se exportó a varios otros países de América y del mundo. Sin embargo, esto que terminó con el gobierno de Fujimori, llegó el gobierno posterior y desmantelaron COFOPRI, le quitaron las facultades de titulación y saneamiento a COFOPRI. COFOPRI terminó las funciones para las cuales había rendido tan buenos frutos y entregaron a las municipalidades provinciales la posibilidad de titular. ¿Qué ocurrió? Absolutamente nada. Entiendo que ninguna municipalidad ha titulado por lo menos ni 1% ni 2% de lo que hacía COFOPRI. A COFOPRI se le han asignado otras funciones totalmente absurdas. Es una institución complicada, lenta, ineficiente, que básicamente no sirve para nada. ¿Ok? Entonces les cuento un poco cómo se retrocedió. Fujimori, cuando tuvo la oportunidad de trabajar en el Instituto de Libertad y Democracia, creamos un registro especial solamente para estos asentamientos, porque tenían características especiales, y se llamaba el registro predial urbano. Este registro predial urbano, que inscribía propiedad e inscribía posesión de las edificaciones, ¿no? También fue derogado tan pronto salió Fujimori y fue fusionado al registro público. Ese registro, creado especialmente para pueblos jóvenes, era georreferenciado, tenía un catastro especial, te entregaban tu título de propiedad inscrito, era muchísimo más ordenado, pero simplemente se derogó. ¿Por qué? Porque lo habían hecho en un gobierno anterior. Yo he trabajado como especialista en propiedad en el gobierno de Fujimori, en el gobierno de Toledo, en el gobierno de Alan García, etcétera, en varios gobiernos. No es un tema político, simplemente les estoy contando hechos, ¿ok? ¿Qué tenemos el día de hoy en el Perú como un ejemplo? Que la mitad de Lima
¿no?, que ustedes saben lo enorme que es Lima, tiene estos lotes otorgados por el gobierno de Fujimori, por COFOPRI, donde se titularon lotes, pero sobre esos lotes se ha construido un primer piso para el hijo, segundo piso para el nieto, tercer piso para el ahijado, cuarto piso para el abuelito, ¿no es cierto? Pero nada de eso tiene título de propiedad, no hay declaración de fábrica, no hay licencia de obra, no hay independización, no hay reglamento interno, no hay nada. De acuerdo a nuestra ley civil, ¿quién es el propietario del edificio? El abuelito, pero el abuelito está muerto. Entonces, ¿qué tenemos? Otra vez hemos regresado a foja cero, no hay propiedad en el Perú en la mitad de la población peruana. Y no es una exageración ni nada. Por lo tanto, si bien es cierto, no existe propiedad, existe posesión. Porque toda la gente que vive ahí efectivamente, tiene su DNI, tiene su dirección en ese lugar, han mandado a sus hijos al colegio, cuando le han preguntado la dirección del hijo, ha puesto, o sea, tengo miles de pruebas de que he poseído ese departamento del cual no soy propietario. Y estoy hablando de millones, o sea, debemos estar hablando de 5 o 6 millones de personas solamente en la ciudad de Lima. No sé cuántas serán en Cusco, no sé cuántas serán en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo, etc. Por lo tanto, nos toca a nosotros. Hemos hablado un montón, en la mañana entiendo que han hablado, me he estado informando sobre políticas públicas, la importancia de las políticas públicas, etc. Pero a lo que les toca a ustedes es implementar y hacer esas políticas públicas cada uno de ustedes en su país. A cada uno de ustedes les toca proponer leyes, proponer reglamentos, proponer ordenanzas, de forma tal que se pueda implementar las instituciones básicas para un Estado de Derecho como el que veníamos hablando. Es así que actualmente tenemos una propuesta que ha llegado al Congreso de la República, a las municipalidades, etcétera, que consiste en la posibilidad de titular y otorgar reglamentos y independización sobre todos esos edificios que existen a la fecha de hoy, ¿no?, a través de una figura de prescripción adquisitiva de dominio sobre el lote, ¿no?, para que la gente que viva pueda prescribir al original, que puede ser que esté vivo o está muerto. Recuerden, es el titular original, el abuelito o el tatarabuelito, que puede ser que ya no esté, y a través de pruebas de posesión puedan inscribir cada una de las unidades inmobiliarias que pudiesen existir. Esto, que parece una tontería y tal, dinamiza, nos da la posibilidad de hipotecar, nos da la posibilidad de vender, nos da la posibilidad de generar crédito, nos da la posibilidad de convertir esos assets que están totalmente muertos hoy día, ¿no?, en activos válidos, en activos valiosos, en activos que puedan entrar en la economía de una sociedad. Sin embargo, estas reformas legislativas, si bien ya están propuestas y con articulado y con todo, no se han hecho, porque siempre hay competencia. Ustedes saben, y también han estudiado, siempre hay competencia legislativa. El día de hoy hay oferta de vivienda por otro lado, y esa oferta de vivienda se da a través de los programas de Mi Vivienda, del cual están a cargo los constructores, que están construyendo muchos pisos en áreas muy pequeñas y les está yendo muy bien, con lo cual se ha priorizado las nuevas viviendas sociales, que a veces no son sociales, pues porque hay una que están haciendo acá a la esquina del hotel, ¿no? Entonces me imagino que esa vivienda no va a ser social, que el valor del metro cuadrado de San Isidro no es una vivienda social, pero es parte del mercantilismo, del que entiendo ya han hablado bastante y van a seguir hablando el día de mañana, ¿no? Entonces ese tipo de mercantilismo económico, clientelismo, no ha permitido que esta propuesta legal, que ya está lista, no prospere. Y yo sé por qué no prospere, ¿no? Inclusive me han entrevistado varias del comercio y la parte esa que les estoy hablando no la ponen porque hay un interés tan grande en que solamente prime la vivienda social y las constructoras formales, que se entiende que ir a formalizar a lo informal hoy día es competir con la oferta de viviendas formales de los proyectos de Mi Vivienda. Así de trágico, ¿no? Si un país, por lo tanto, se va a regir por el mercantilismo, por el clientelismo, por los intereses, en vez de
regirse por las necesidades de la gente más pobre, estamos mal. Estoy viendo acá asesores de congresistas por ahí. También tienen la propuesta de ley. Y hemos hablado, y cuando hablo con los políticos lo entienden, les encanta, les fascina, pero ahí no más queda, ¿no? Bueno, ese es un tema que quería dejar ahí, ¿no? Porque es sumamente importante, es un tema inmediato, es un tema concreto, es un tema de ejecución casi inmediata, casi como cobrar una letra de cambio. No hay mucho que hacer, ya está hecho, todo está dado, todo está hecho, todo está pensado. Simplemente falta un poquitito de interés político y poder romper los intereses para poder seguir adelante. En segundo lugar, me decían, sí, que yo soy experta en derechos reales. En realidad, los derechos reales, que es el derecho a la cosa, no debería existir, ¿no? ¿Por qué creo que no debería existir? Porque en realidad no es que exista por un lado el derecho a las cosas y por otro lado el derecho a las personas. No es que por un lado esté el derecho a las cosas y por otro lado el derecho a las personas, la relación entre Juan y Pedro, derecho a personas, y en derechos reales dice la relación entre María y la botella, ¿no? Derecho a las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas no hablan, no tienen sentimientos, no tienen voluntad, no manifiesta nada. Por lo tanto, en nuestro derecho civil existe una diferenciación que no debería existir entre lo que se llaman los números cerrados y los números abiertos, ¿no? ¿Qué son los números cerrados? En los derechos reales, ¿no? En nuestros códigos civiles romanos germánicos se establece que solamente pueden existir derecho de propiedad, posesión, usufructo, hipoteca, prenda, punto. Nada más. Y si se me ocurre otra cosa, un fideicomiso extraño o una renta vitalicia mezclada con una transferencia de propiedad media, no puede ser. Solo puedo pactar lo que esté en la ley, que es totalmente absurdo. Porque la creatividad humana y la libertad individual es mucho más rica, como ustedes saben, que un código civil que sigue el código de Napoleón, Dios mío, de 1804, y estamos en el 2025, ¿correcto? Entonces, la teoría que nosotros esbozamos, proponemos también, es que se derogue totalmente esta odiosa distinción entre los derechos reales y los personales, porque si nos vamos al derecho de contratos, a diferencia del tema de los derechos reales, vamos a encontrar que en el derecho de contratos no existe límite y los contratos son absolutamente indefinidos como debería ser. Lo mismo debería ocurrir, ¿no es cierto?, con los derechos de propiedad y todas las modalidades que se nos puedan ocurrir o que a las partes les interese pactar o que a las partes les interese acordar por su propio bienestar. ¿Correcto? Hablaba acá con mi buen amigo cusqueño, me preguntaba, doctora, ¿qué leemos sobre derecho de propiedad en Perú? No hay nada que leer, Dios mío. No hay absolutamente nada que leer, porque todo es positivismo jurídico. ¿Qué cosas son los derechos reales? 1, 2, 3, características, 4, 5, 6, ¿no? ¿Cuáles son los derechos reales? Propiedad, posesión, usufructo, uso, habitación, etcétera, ¿no? Entonces, eso no nos sirve para nada. Entonces, yo le decía que yo he buscado, entonces, inclusive en lecturas extranjeras, ¿no?, de nuestros amigos, todos los liberales que hemos leído, está Rothbard, bueno, está Hayek, que también toca el tema, pero todo se queda muy en el tema teórico, súper teórico, y es este tipo de ejercicios donde reflejemos nuestra realidad nacional y donde veamos cómo está el tema de la propiedad en nuestros países, donde recién vamos a poder plantear la solución y conocer la verdadera importancia de la propiedad y la gravedad de no tenerlo seguro. ¿Ustedes creen que tenemos derecho de propiedad en el Perú? Quiero decirles que desgraciadamente no tenemos derechos de propiedad en el Perú. Tenemos lotes con 800 superposiciones, tenemos lotes con 20 o 30 duplicidades registrales, tenemos todo esto que estoy explicando, hay lotes inscritos lindos, están todos los lotes de COFOPRI que trajeron al registro, pero donde en la realidad ahora hay edificios de 5, 6, 7 pisos, ¿no?, que no están independizados y por lo tanto no existen. Entonces, ¿de qué propiedad hablamos? Estaremos hablando de una propiedad saneada del 5 o 6% del área de San Isidro, Miraflores y tal vez un poquito de San Borja, Barranco, y nada más.
Es más, yo no sé si ustedes han escuchado, pero el día de ayer ha habido una demolición de no sé cuántas miles de casas en los Álamos de Monterrico, ¿no? Por un problema de propiedad. Le vendió a la gente unas casas con unos parques atrás, ¿no? La municipalidad jamás inscribió sus derechos, eso se quedó como una especie de cosa de nadie. La gente avanzó y después de 50 años, la municipalidad de Surco decidió que quería recuperar. ¿Y cómo recuperó? Con Caterpillar, con demolición. Estaba la hermana de Acuña, eso sí salió en televisión porque era la hermana de Acuña, se le estaba cayendo la casa porque estaban recuperando las áreas verdes, que no está claro si son de la municipalidad, si son de la constructora, si son de los propietarios, en fin. O sea, eso es el derecho de propiedad en el Perú. Le estoy hablando de un hecho no del año pasado, no hace 10 años, no una investigación que hizo, un hecho que ocurrió el día de ayer, estaban los periódicos el día de ayer. En la organización Los Álamos de Monterrico, un tema entre áreas verdes aportadas a favor del Estado en las habitaciones urbanas y invasiones hechas ya no por la gente de provincias que viene e invadió, sino por la gente de Los Álamos, por la gente de Surco, ¿no? Para que vean cómo está diseñada y cuál es el respeto de la propiedad. En el Perú existe derecho de posesión. Ese derecho es el que sí existe, ese derecho es el que vale, y el derecho de propiedad, desgraciadamente, tenemos que hacer todo lo posible, ustedes, que son chicos jóvenes, chicas jóvenes, ¿no? Para que en un futuro podamos estar orgullosos y decir, sí existe derecho de propiedad en Perú, sí existe derecho de propiedad en Bolivia, en Santa Cruz, en el Beni, en La Paz, ¿no? O de los países que ustedes vengan. Tienen que trabajar en eso, tienen que estudiar, pero el estudio que tienen que hacer es ver qué está pasando, no leer libros todavía, tienen que ir a hacer trabajo de campo y ver qué está pasando. Dónde vive determinada gente, si tienen títulos de propiedad, si están inscritos, si son transferibles, ¿no? Para ver si tienen duplicidades, si hay superposiciones registrales, etc., ¿no? Mucho se discutió en el Perú, inclusive desde 1984, acerca del sistema de propiedad que debería regir para la transferencia de propiedad y si debería regir el sistema francés o el sistema alemán. Para los que no sean abogados o no recuerden esto, el sistema francés establece que la propiedad se transfiere con el consentimiento. Basta que haya un consentimiento y se transfiere el derecho a propiedad, ¿correcto? Puede ser una minuta, puede ser un contrato privado, ¿no? Cualquier medio probatorio sin ninguna formalidad, sin firma de abogado, sin firma de notario, nada. Mientras que para el derecho alemán, que cuando emitió su BGB, su Código Civil, sí tenía ya un catastro urbano, por otras razones, más que legales, eran razones políticas, ¿no? Estipulaba que no, que la transferencia de propiedad tenía que darse a través de la inscripción. El Perú siempre ha sido un país afrancesado y nunca ha aceptado la teoría de la inscripción, y yo me alegro que haya sido así, porque el registro público no funciona bien y no hay catastro, y no todos los inmuebles tienen dónde inscribir su propiedad. Si vamos a esperar a que mi voluntad del año 25 se plasme el año 45, no se plasmó, ¿correcto? Porque simplemente no se inscribe. Y ahora se han ido al otro extremo y ahora te piden que se inscriba con planos georreferenciados y si se pasa 1 milímetro, no exagero, tampoco te lo escriben porque no está bien. Entonces, tienes que ir al registro público, al notario público, al abogado, ¿no? Al ingeniero, entonces nadie lo hace porque es muy caro. Los costos de transacción han subido a tal nivel y de tal manera que simplemente nos quedamos todos poseedores. El derecho de posesión en el Perú, derecho de posesión en Latinoamérica, es el que rige. Pero no me sirve, pues, porque cuando voy al banco no me van a aceptar una hipoteca de derecho de posesión, ¿correcto? Cuando me muera, tampoco me van a heredar mis hijos un derecho de posesión. Tengo que tener un derecho de propiedad, etcétera, ¿no? Y miles de, o sea, para una inversión, ¿no? En un supermercado, en una industria, en una cosa más grande, tampoco me va a valer el derecho de posesión. Aunque debo confesarles
que he estado con compañías muy grandes, centros comerciales chilenos, por ejemplo, y yo he venido tengo propiedad de 3/4, eso es en posesión, y yo pensé que me iban a, ya no hay problema, la ubicación era tan buena que compraron propiedad de posesión porque ya no hay otra forma. ¿Te das cuenta? Uno se tiene que amoldar a lo que tiene finalmente, y se está tratando al derecho de posesión como si fuera un derecho de propiedad, porque el agente económico es mucho más inteligente finalmente que las trabas que existen para el derecho a propiedad. Dado este cuento, entonces, tenemos que, la exhortación que yo les hago a ustedes es que cada uno de ustedes vaya y vea qué es lo que está pasando en sus países, ¿no? ¿Qué tipo de derechos de propiedad hay? ¿Cuáles son las trabas con las que se cuentan? Ahora, si nos vamos un poquito más atrás, también existen muchísimos problemas para poder edificar, para poder construir, para poder demoler, ¿ok? Si quiero demoler una casa, pero esa casa no está inscrita, tampoco la puedo demoler. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir ilegalmente y demoler esa casa en la noche, que la municipalidad no se dé cuenta porque no estaba inscrita. ¿Y por qué no estaba inscrita? Dios sabe por qué, no me dieron licencia, o sea, se construyó, o sea, los costos de legalidad en temas referidos a derechos de propiedad son inmensamente más grandes que cualquier otra traba burocrática que ustedes puedan pensar. Por tal razón, en el gobierno también fue Fujimori, hicimos una ley que se llamaba la ley 27157, que propuso varias cosas, entre ellas que las licencias de obra se hacían bajo una declaración jurada por un verificador y que se construía bajo la sola presentación. Esta ley fue maravillosa y permitió a mucha gente construir legalmente. Sin embargo, también llegó el mercantilismo, en este caso fueron los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros, que son los que aprueban las construcciones hoy día, y derogaron, pues obviamente, la norma, ¿no? Ese extremo de la norma, ¿no? Porque tenía otros extremos que seguramente. También se propuso la prescripción adquisitiva de dominio notarial, ¿no? Que esa todavía subsiste y trabaja muy bien, y otras modificaciones que se hicieron, ¿no? Entonces, yo lo que les pido es que vayamos haciendo aplicaciones prácticas al liberalismo que entendemos, que leemos. De nada nos sirve quedarnos solamente con teorías, con sapiencias, con grupos de amigos que todos conocemos, ¿sí? ¿No es cierto? Y he ido a miles de este tipo de congresos y los aprecio y valen oro, pero tenemos que llevarlos a la aplicación práctica, ¿no? Luego también hemos trabajado mucho en llevar a cabo un catastro unificado, porque teníamos el catastro en el Perú, el catastro de COFOPRI, el de Registros Públicos 1, el de Registros Públicos 2, el del PET, que era el que hizo la titulación para tierras rurales, y habían como 7 catastros, ¿no? Entonces hicimos una ley muy bonita que los unificaba a todos, y los unificó 2 años. Y después, por mercantilismo, nuevamente, el COFOPRI es el que te da el certificado único catastral, se demora 2 años, te da un punto, o sea, todo se fue o sea, yo no sé la capacidad tan grande que tiene la burocracia, no solamente de no hacer leyes, sino de hacer leyes buenas. Es increíble, ¿no? Pero así es, les estoy contando la experiencia para que ustedes, hoy que tenemos inteligencia artificial, que hay medios informáticos, que hay muchos más medios para que ustedes puedan hacer cosas por sus países respectivos, puedan hacerlo. Y se vayan de esta conferencia, por lo menos de esta ponencia, con una idea que tienen que ir al derecho aplicado. Y el derecho aplicado tiene que ser a través de la investigación, el trabajo de campo, ir a proponer cosas concretas para modificar instituciones de sus países. La institución más importante, repito, que es el derecho a propiedad, que es la base de todo, es la base del crecimiento del PBI, la base de las compras, de las ventas, de las transacciones, de las fusiones, de las adquisiciones, etcétera, de todo, tiene que estar segura. No podemos tener un derecho a propiedad inseguro como el que tenemos hoy día. No podemos tener un derecho a posesión como lo es hoy día. Tenemos que tener un derecho a propiedad seguro, ordenado, con un registro efectivamente que vaya de la mano
y con transacciones no onerosas y sin trabas burocráticas que permitan al ciudadano construir, edificar, de propiedad de sus lotes independizados, ¿correcto? Y la forma no es difícil, ya está escrito, ya está en blanco y negro. Es simplemente insistir, hacerlo y llevarlo a todos sus países. O sea, esa propuesta normativa, yo no sé, en otros países no se llegó a titular como ocurrió en el Perú, ¿no? Se hicieron más bien programas en Chile, por ejemplo, hubo muchos más programas del gobierno. En Colombia, en Cali, también hubo muchos programas de gobierno. Después ya no. Y si vamos a estar esperando que el gobierno haga programas de vivienda nada más, no va a haber nada. Entonces, la masa crítica, la oferta de vivienda siempre va a seguir incrementando. Y no solamente de vivienda, es oferta de terreno para ejecutar todas las actividades a las que se dedica un ser humano en general. Bueno, ya han transcurrido más o menos 35 minutos. Yo quiero dejar el micro para que ustedes puedan preguntarme todas las dudas que pudiesen traer con ustedes y para poder ayudarlos a resolver cualquier duda que pudieran tener. Los escucho. Ahí me paso. Buenas tardes con todos, mi nombre es Yanela y vengo de Arequipa. Bueno, mi pregunta va un poco más referida a que si bien se trata de buscar este derecho a la propiedad, este derecho implica también una responsabilidad y un deber contributar acerca de nuestra propiedad. Y un poco que yo he tenido experiencia en el sector público y he podido ver que hay muchas personas que para acreditar o avalar su propiedad simplemente van, se inscriben en el padrón de contribuyentes y desaparecen. Y a pesar de que existe la cobranza coactiva y otros métodos, muchas veces no logran ni siquiera poder dar con las personas o el domicilio fiscal que dan es otro y se vive con esta deuda constante, lo cual afecta a la economía de nuestro país. Y yo quería saber si usted conoce algún ejemplo de algún país que haya podido manejar este tema de la mano con el derecho a la propiedad. Sí, claro, muy buena tu pregunta. Mira, en la experiencia a la que yo me refiero, que hace como 10 o 15 años de investigación, hemos visto lo siguiente. La gente pagaba impuestos, ¿no?, para acreditar su derecho de propiedad, con lo cual la informalidad llevó a una gran recaudación tributaria, que es todo lo contrario a lo que estás diciendo tú. ¿Ok? Pero luego, cuando se han empezado a edificar sobre esa propiedad, ¿no?, y como no existe base legal para el día de hoy, para legalizarla, ya no tributan, pues. Y ahí es donde ocurre lo que tú dices. La falta de derechos de propiedad nos lleva a la falta de recaudación cuando no hay una base legal. Mientras que estaban haciendo cola para recibir su título de propiedad sobre el terreno, ¿ok?, ahí todos pagaban y puntualísimos, porque enseñaban su pago del impuesto predial para acreditar la propiedad que tenían que acreditar de 3 años, su posesión de 3 años, y pagaban. Y la municipalidad, aunque no fueran propietarios, recibía, porque como tú bien sabes, puede pagar el propietario o el poseedor. Entonces los poseedores pagan, a veces, y muchas veces, porque es la única forma de acreditar que tienen un derecho sobre el bien. Ese derecho es insuficiente para otras cosas. La mejor forma, como se ha demostrado en otros países, que se puede ordenar la tributación es a través de los catastros. Y por eso las municipalidades que finalmente logran tener catastros urbanos ordenados, sí pueden ir y cobrar los impuestos. Sin embargo, el tema que yo he expuesto aquí no es un tema tributario. El tema que yo he expuesto aquí va mucho más allá del tema tributario, porque el tema tributario no te va a dar derecho a propiedad y el tema tributario no te va a dar Estado de Derecho. ¿Ok? Gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Soy Diego, también vengo de Arequipa. Mi duda es la siguiente. Hay un concepto que yo lo escuché en Madrid cuando tuve la oportunidad de estudiar ahí, de las ciudades 15 minutos, que es un lugar, yo camino a la redonda y en 15 minutos tengo los servicios básicos. En el Perú creo que es una idea que sería muy, muy buena porque en nuestras ciudades lo que falta es desconcentrar los servicios que puede ofrecer el Estado o que puede ofrecer un privado. Y en este sentido, ¿usted consideraría que se podría desconcentrar las ciudades, sacar, la gente se tiene que mover de un distrito a otro a veces para hacer
un mero trámite como sacar un DNI y tiene que pasar toda la mañana fuera de su casa viajando de un punto A al punto B, perdiendo horas de viaje, perdiendo tiempo con la familia y un sinfín de cosas más. Pero este tema puede que al desconcentrar las ciudades mejoren este tipo de servicios, insisto, tanto del sector público como del sector privado. Este concepto de ciudades 15 minutos podría ser aplicable en el Perú y bueno, además de los PDM, todo y que hacen los municipios, ¿qué normativa o cuál sería el primer paso para poder aplicarse? Con Alfredo, quien me presentó, tuvimos la oportunidad de trabajar una propuesta de ordenanza para Miraflores, porque nos contrataron para hacerlo. Yo estaba en desacuerdo, pero nos contrataron, pues ya, y bueno, ya. Lo hicimos. Gracias a Dios, lo sometieron a consulta popular y no prosperó. Eso es lo peor del mundo, te crea guetos, ¿ya? Peatonaliza, la gente no puede caminar, o sea, si tienes un tío inválido, una viejita, es lo peor de lo peor. ¿Sabes qué? Es el constructivismo urbano, ¿ya? Es tratar de controlar a la gente con prácticas woke desde el punto de vista urbano, ¿no? No entran carros, entran bicicletas. Mi abuelita viejita no puede porque es paralítica. No, sorry, que se mude. Ese sería el tipo de respuesta que gozaba. Fuimos a la consulta popular de verdad y no pasó una vez, 2 veces, 3 veces. Eso fue con no con este alcalde, sino con el anterior. De verdad, no podemos recoger soluciones urbanas de Europa porque vienen plagadas de cosas horribles. Y cuando yo les decía que había hecho un montón de leyes, no he querido entrar en detalles, pero creo que tú entiendes, los planes de desarrollo urbano, los planes de acondicionamiento territorial, todo eso no es nada más que restricciones a la propiedad. Y vivo peleándome en X, en Twitter, en LinkedIn, en todo, porque es una manera que el Estado quiere apoderarse y quiere ordenar, no sé, el mundo o la ciudad o el barrio como le da la gana, 4 arquitectos iluminados en contra de los intereses de los inversionistas, de los ciudadanos, de los pobladores. Y de verdad, o sea, son 3 arquitectos que se fuman no sé, y proponen cosas bien, ¿no? De verdad, o sea, no están absolutamente nada cerca de la realidad, ¿ya? Son restrictivas, no permiten la inversión, obstaculizan el crecimiento. No hay nadie mejor que el inversionista privado y el propietario para proponer lo que es mejor. Por lo tanto, si tú quieres hacerlo, o la gente decide, porque le da la gana, hacer sus ciudades de 15 minutos o como fuera, que lo hagan, ya lo estarían haciendo, no tienes que hacer que el Estado lo ordene. Ok. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Eugenia Gómez Arias, soy de Colombia, de Barranquilla, y quiero hacer una pregunta. Yo trabajo muy cercana al sector, pues soy politóloga, trabajo muy cercano al sector de constructoras, ¿no? Y en Colombia tenemos déficit de vivienda, pero en Barranquilla hasta este año se estaban llevando las cosas bien. De hecho, éramos la ciudad que sacaba la cabeza en Colombia por construcción. ¿Qué pasa? Quería saber quizás cómo ustedes han enfrentado o cómo tú, no sé, recomiendas o piensas que se podrían enfrentar a un fenómeno que lo que allá denominamos, junto a un grupo con el que trabajo, el típico falso ambientalismo. Porque se está construyendo contra que el Estado no quiere que construyas porque cancela anteriores subsidios o comienza a poner trabas, esto que es como un impuesto progresivo al patrimonio, y además comienza a financiar estructuras para que deslegitimen y vayan, de hecho, a constructoras, a proyectos, para vandalizarlos, para derribarlos, y poner como muchas trabas a construcciones que, por ejemplo, dice el compañero sería súper chévere que haya una ciudad de 15 minutos, ¿no? Y las hay, pero entonces comienzan a ponerles tantas trabas, no sé, ¿cómo quizás tú lo has enfrentado? ¿Cómo opinas que podríamos seguir como trabajando en ese tema? Yo trabajo en el tema de comunicación política, y ahí he estado, pero es una lucha muy fuerte, porque entonces comienzan a inventarse, por ejemplo, es que en Barranquilla es una ciudad húmeda, hay humedales en todas partes, entonces vas a construir un humedal, entonces la empresa es el enemigo de la protección del medio ambiente, entonces que las especies y todos estos temas. Sí, parece que cada país tiene su característica propia, pero en general el tema de mi vivienda, con el nombre que tenga,
¿no? Ha partido con subsidios. Y al partir con subsidios, ha partido pidiendo favores al Estado. Y al pedir favores al Estado pues ha inventado ambientalismo, ha inventado techo verde, ha inventado una serie de cosas, ¿no? Que finalmente ponen restricciones. Pero como te decía, tú acabas de a llegar a Lima, seguro. Al lado de este hotel hay un proyecto de mi vivienda, ¿no? Y obviamente social, y este no es un lugar ni social ni es para mi vivienda, ¿no? Y el metro cuadrado acá debe estar costando $3.000 el metro cuadrado, ¿no? Entonces hay mucha distorsión porque no se está usando la vivienda social para lo que realmente dicen que es la vivienda social. ¿Y por qué se distorsiona? Por el subsidio, ¿no? Entonces, que las constructoras han hecho maravillas, lo han hecho. Cosas que no existió en los 60, 70, 80 y tal, ni en el Perú ni en Colombia. Yo estuve en Colombia y con la gente de Barranquilla y Bogotá, y ustedes tenían muy buenos proyectos del Estado, pero ahora ya lo hace el sector privado y eso es bueno, lo hace con crédito de los privados y eso también es bueno. Lo que no es bueno es que sigan subsidiados y lo que no es bueno es que se obstaculicen otras formas de formalizar la propiedad que ya está existente, que formalizaremos una vez más y nada más, ¿no? Y nada más. Pero en general yo creo que en la medida que mientras más estén dentro del mercado y mientras menos regulaciones existan, va a ser mejor. Hay un montón de techos verdes y ya se han inventado miles de nombres, por lo menos en el Perú. DAETs, o sea, se hacen más pisos y le pones una pared verde, 3 pisos más y le pones unos pajaritos cantando, no es cierto. Pero por el otro lado te ponen más obstrucciones, o sea, una cantidad de metros cuadrados exacta, y si le pones un metro más ya no va y tal. Eso es porque te están dando favores. El Estado no debería estar en posesión, pero está en posesión. En el caso de mi vivienda, ¿por qué? Porque subsidia los bonos, como se llaman acá, y allá no sé cómo se llamarán, pero finalmente hay subsidios, ¿no? Entonces yo espero que esto se vaya desarrollando poco a poco, ya solo, se vaya desarrollando bien. Están haciendo buenas viviendas en general en los países, ¿no? Viviendas chicas y viviendas para acceso a la gente que lo necesita, y cada vez más, y eso es bueno, ¿no? Hay que ver, la parte buena es excelente, ¿no? Pero con menos regulaciones, por supuesto. Acá también tenemos esas regulaciones espantosas, ambientalistas, y lo peor es que están usando el tema ambientalista para darte más, ¿me entiendes? Cuando no solucionas ningún problema ni de humedad, ni ambientalista, ni nada, o sea, son solamente jueguitos mercantilistas para ganar un puntito más de altura y tal. Hola, muy buenas tardes. Gracias por todas tus palabras y tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Yo soy de la Amazonía, soy de Moyobamba, y ahí ocurre todo este problema, ¿no? Como que yo digo que la Amazonía está en venta. Los lotes se venden a diestra y siniestra y son como ratoneras, ¿sabes? O sea, 8x10, o sea, cositas así súper chiquititas, y destruyen bosques enteros y no proporcionan seguridad en agua, desagüe, todos esos temas no los ponen en los proyectos. Y muchas veces pasa que ves que son asociaciones que se meten a los terrenos y forman la asociación y después están pidiendo que la municipalidad les dé los títulos de propiedad, suelta su platita por ahí y la municipalidad saca y te da todos los documentos de que tú tienes la titularidad del terreno. Y justo comentaba también con algunas personas que hay unos lugares que son turísticos, que han sido donados como que por Ministerio de Agricultura, si no me equivoco, para su conservación y todo eso. Y ahora las municipalidades lo que están haciendo es que quieren quitarle los terrenos a las personas para que después le digan, oye, ya, no te lo voy a quitar, pero tienes que pagarme tanto para que yo te lo venda, o para yo poder darte el título. Te lo voy a dar, pero me vendes estos árboles. O sea, es como que una negociación súper terrible lo que está ocurriendo ahí. Y yo creo que también se debe por la falta de planificación urbanística que no existe en la selva. No sé cómo está aquí la situación. Me imagino que está igual todo el Perú, ¿no? Gracias. Está ratificando lo que dije, que en el Perú no hay derechos de propiedad. Sí, comparto lo mismo. Los ejemplos que tú me das, en realidad, están allá en la selva en una etapa anterior, ¿no? Ustedes están todavía en la informalidad, están con las asociaciones de vivienda que están vendiendo derechos de posesión y donde no hay nadie que esté verificando que se haga una habilitación o urbanización legal con servicios y tal. Ahí es donde hace falta el Estado para chequear que las cosas se hagan mínimamente bien, pero no para exigir. Sí, no, y el Estado está ahí solamente para pedir platica.
platita, pasa por acá, dame tanto y ya. Y por lo bajo da todo y te das cuenta que como muchas personas que tienen escasos recursos económicos van comprando sus terrenos y a veces son espacios o terrenos que no son para construcciones de casa o porque están en zona de amortiguamiento, de protección de Mira, bosque, las constructoras formales en el Perú, que yo sepa, han llegado a Cusco, han llegado a Arequipa, han llegado a todo el norte costeño. Ya llegarán, tienen que llegar porque es un mercado, hay gente que quiere comprar, entonces van a llegar y llegarán bien y ofertarán sus productos, pero para eso tiene que haber un poco de supervigilancia de los entes correspondientes, que en este caso es Indecopi por un lado y el Ministerio de Vivienda, ¿no? Porque las municipalidades provinciales no son las llamadas a titular, pero ya no se puede titular terrenos de propiedad privada, porque de acuerdo a la Constitución del 93 está prohibido, porque ya no existe la causal de interés social, como tú sabes. Entonces, simplemente ratificas lo que he venido a traer acá, que hay problemas, entonces seguramente tú vas a estudiar bien tu tema, me lo vas a contar luego y vas a proponer tu ley para Moyobamba. ¿Ok? Te felicito, porque es justamente lo que decíamos. Son miles de ejemplos. Es exacto lo que dices. Una pena, de verdad. No pensé que todavía sucedía eso en Moyobamba. Creo que se puede incorporar la naturaleza con el crecimiento urbano, yo estoy a favor de eso, pero como se están dando ahorita las cosas, es un desorden y estamos planteando como que una mejor planificación urbanística, al menos para tener establecidos los parámetros de cómo construir, porque como te digo, son terrenos así pequeñitos que tú te das cuenta y dices, ¿cómo la gente va a vivir ahí, no? Y todo lo hacen para que jale para techo propio nomás. Ahí, con pero eso es culpa de la regulación de techo propio. Todo y también la regulación que permite hacer habilitaciones sin una serie de servicios. Eso lo han pasado ahorita los constructores. A eso me refería. Ahí estamos con los jóvenes tratando de defender la Amazonía y dar una propuesta extra para cómo solucionar al menos o cómo darle el aporte que no siga ocurriendo. Pero la planificación urbana per se no soluciona las cosas. Lo que soluciona las cosas es priorizar el derecho de prioridad para las personas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hans von der Heide, excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente: teniendo en cuenta que la mayoría de las construcciones en el Perú son ilegales, ¿por qué cree usted que es difícil encontrar un juez que ordene la demolición de una construcción ilegal dentro de la línea de propiedad, ¿no? Y solo quede una sanción o en una multa, ¿no? Nunca ordena la demolición de la propiedad en sí, ¿no? A pesar que es ilegal, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Gracias. En el Perú generalmente no se demolió nada, ¿no? Como tú me dices, y la razón ha sido porque o a veces los jueces los ordenan, pero las municipalidades no lo hacen, ¿no? Porque el juez le ordena a la municipalidad que lo haga, ¿no? Ayer ha sido una excepción a la regla, pues se ha hecho muy prepotentemente, se han violado muchos derechos constitucionales y es muy posible que Bruce tenga problemas penales por el tema, pero no lo sé. Pero más que ir a plantear la necesidad de demolición de asentamientos informales, prefiero pensar que hay que ir hacia un saneamiento de la propiedad con fechas. Hoy día ya existen las vías formales de las que hemos hablado, ¿no? Que son las viviendas a las que te referías y tal, pero hoy día la demolición no es nuestra prioridad, porque si vemos en retrospectiva, las ocupaciones informales han sido una solución al problema de la vivienda en el Perú durante más de 50 años. Buenas tardes, doctora. Siguiendo con la línea temática que está diciendo la compañera de Moyobamba, yo también soy de la selva, pero soy de la selva oriente, por Pucallpa, por así decirlo, Cayali. Y lo que pasa mucho también en la selva, por así decirlo, es algo que es algo muy curioso, digo yo, porque es un problema latente que lo viven actualmente todas las personas que quieren tener, por así decirlo, un terreno con un título de propiedad. Por ejemplo, en la selva pasa mucho de que, como se dice, se vende la posesión más no la propiedad, pero el detalle muy principal es que se vende la posesión con promesas de titulación, y ahí es un negocio enorme para las juntas directivas
que te cobran mucho dinero para titular. Ya me ha pasado en experiencia propia, es mucho dinero para titular un terreno que ya es tu posesión. Y en ese tipo de casos vemos que hay un negocio más turbio, porque ya no solo es la municipalidad que te cobra, sino es las mismas personas que tratan de que la posesión se vuelva propiedad. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Ese caso que tú estás planteando hoy día es verdaderamente un problema, pero debo contarte que en Lima, las inmobiliarias más grandes del Perú, las más grandes, Centenarios, ¿ok? Están haciendo eso, ¿no? Tienen grandes lotes de terreno, tú vas por la playa, por el sur y ves, ¿no? Se vende lotes, donde la gente compra su lote, pero compra posesión porque el terreno no está habilitado. ¿Qué quiere decir habilitar un terreno, urbanizar un terreno? Que es a lo que se están refiriendo todos aquí, ¿no? Quiere decir que ese terreno haya pasado de ser de rústico a urbano. ¿Qué se requiere? Tener factibilidad de agua. Y hay luz, que es lo más fácil, no hay ningún problema. El problema es el agua. Hay una carencia de agua, pero me imagino que en la selva no. También. Bueno, el problema es el agua, entonces ya estamos frente a un problema técnico. Entonces, como la gente ya, el problema técnico, no van a dejar de acceder a un derecho, a una titularidad, llámese posesión o propiedad, hasta que el Estado arregle el agua, porque el agua es del Estado, ¿no? Entonces ocurre todo esto que ocurre, ¿no? Transfieren con la posibilidad futura de habilitar y luego le transfieren esa facultad a las juntas y vienen las juntas que tampoco lo hacen porque no pueden, porque no hay agua. Ese es el gravísimo problema que hay y por eso es que no se puede urbanizar formalmente. Entonces lo que en algún momento yo propuse en una mesa de trabajo es que se suspendiera no solamente el agua y que se hicieran proyectos privados de agua como pozos, en fin, hay una serie de otros proyectos de agua. No soy ingeniero, pero no te lo puedo decir, pero lo hace. He visto en proyectos que he tenido en mi profesión, ¿no? Proyectos alternativos de agua que no pasan por el ducto de Sedapal o como se llame Sedapal en Pucallpa, ¿no? Y mientras tanto, igual se va titulando. Pero lo que ocurre hoy día es no hay agua, no importa, entonces todos se quedan en stand-by, suspendido y nadie se formaliza, ¿no? Entonces, esa es la propuesta. Hacer más proyectos privados, dejar de depender tanto de las grandes proveedoras. Sedapal es la peor empresa que yo conozco en el mundo. Tal vez la Pucallpa sea peor, pero no la conozco, de verdad. Y no exagero. Pero eso es un gravísimo problema que lo tienen todos. En Lima, en provincias, las grandes, las chicas, los medianos, todos. Hola a todos. Bueno, pues yo vengo de Colombia y nosotros, pues por el contexto de conflicto armado que hemos tenido en nuestro país, pues hemos tenido una serie de dificultades con el tema de la propiedad, sobre todo por el desplazamiento forzado, en el que pues los campesinos, las comunidades o las personas se ven obligadas a abandonar las tierras en las que estaban, pues debido al conflicto, ¿no? Sin embargo, pues con la firma del Acuerdo de Paz ya en 2016, se crea como una manera de solucionar los temas de propiedad, pero entra un conflicto entre propietarios, ¿no? Porque entonces ahora que las personas que salieron desplazadas pueden volver a su tierra, se encuentran con que alguien más está ocupando ese terreno en muchos casos y pues no se ha completado el tiempo de la prescripción adquisitiva o ya se había completado. Entonces empieza a haber un conflicto ahí entre, entonces le quitamos la tierra al que llegó a ocuparla y se la devolvemos al que estaba y se fue, o ¿qué hacemos? ¿La compartimos? ¿La compra? ¿La vende? Entonces eso ha sido como un problema que en este momento tenemos en cuanto a restitución de tierras en el país por nuestro caso pues particular. Qué interesante. Yo estaba en Colombia antes del Acuerdo de Paz, mucho tiempo atrás, y el tema de la vivienda estaba muy bien manejado. Tú eres de Cali, me dijiste, ¿no? De Bogotá, ¿no? Entonces, pero el tema que tú mencionas ahora es un tema que se va a tener que solucionar desde mi punto de vista con legislación de naturaleza civil, porque mientras más meta la mano el gobierno, le va a meter la mano política, va a ser malo, porque no lo va a hacer
pensando en el derecho de propiedad, sino en temas políticos, con lo cual yo aplicaría mi Código Civil y me quedaría tranquila, de verdad. Una pregunta. Muy buenas tardes, me encantó la ponencia de lo que habían hablado. Soy Jacqueline de Tacna y en el caso de mi región pues hay una invasión masiva, como había comentado mi compañero, de que hay esas promesas de la titulación, ¿no? En todo caso, también tenemos lo que son empresas privadas en las partes de la zona altoandina, donde van y solamente se apropian de los terrenos por la minería ilegal y también por una empresa privada de Sauder, lo cual consume pues nuestros recursos hídricos, y poco a poco hay como que esa guerra de conflicto de titulaciones por las tierras que existen, pero como son empresas gigantes, los campesinos lamentablemente llegan a perder sus terrenos y pues pasan a diferentes juicios, y es difícil poder ganar, como quien dice, a empresas gigantes cuando son unas pequeñas comunidades. Y pues en Tacna también sucede lo mismo, o sea, en Tacna como que ya los cerros están habilitados con personas donde no hay recursos hídricos, y las municipalidades lamentablemente siguen aceptando de que muchas personas vivan ahí cuando son situaciones de riesgo. Pero lamentablemente por temas de política en mi región, por conseguir, como quien dice, un voto para las siguientes elecciones, pues los alcaldes siguen dando como quien dice, esos terrenos que no están habilitados, ¿no? Y lamentablemente no podemos hacer como algunos pequeños campesinos. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a la zona altoandina, dicen, ¿cómo vamos a hacer para poder luchar contra grandes empresas? O sea, viene la Sauder, me quita mi terreno, y ¿cómo hago yo en un juicio donde sé que voy a perder, voy a invertir dinero y lamentablemente nunca lo voy a ganar? Y entonces algunos toman la decisión pues de retirarse y perder lo que ya tienen, ¿no? Solamente quiero contarte dos cosas. En la época de Cofopri, que funcionaba full a nivel nacional, Iquitos, estaban en la selva también. Ahí hubo mucho respeto por la propiedad y se manejó extraordinariamente bien. Había un equipo muy, muy bueno, donde está Cantuarias, en fin. Había gente con camiseta y se fueron por todo el Perú, ya no están. Entonces, quería contarte simplemente que yo hace unos años atrás tuve un juicio con el presidente Antamina porque no había poderes, nadie más tenía poderes, y estaba ahí, fueron unos señores que les habían quitado su tierra, y nada, finalmente los citamos, estuvimos en un juzgado civil en Lima, con el presidente sentado ahí en una sillita, ¿no?, en un juzgado, y finalmente les devolvió la tierra. O sea, si tú litigas y tienes la suerte de caer en buenas manos, como en aquella oportunidad, se les devolvió, porque se les había quitado ilegalmente, lo reconocieron y se les devolvió la tierra de 500 personas a las que se les había comprado indebidamente. Se puede hacer. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Ya después del aplauso, más que el aplauso, lo que yo quiero es que se pongan a buscar su legislación aplicada donde vive cada uno de ustedes, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, en todas partes, ¿ok? Gracias.